Hola, el día de hoy estaremos trabajando con la clase de historia y el tema de las regiones culturales en las que vivieron los primeros habitantes. Bien, sabemos que la historia antes de la aparición de la escritura pues no está escrita formalmente y no se conocen detalles a ciencia cierta, por lo que las personas, los historiadores, los investigadores han buscado algún vestigio, algún resto antiguo para poder ir armando la historia y podernos contar una pequeña idea o una suposición de cómo vivieron los primeros pobladores en el mundo. Bien, en lo que respecta al continente americano, el área de México, se formaron 3 áreas culturales. Estas se extendieron hasta parte de Estados Unidos y de Centroamérica. Cada una de estas áreas tenían características distintas y por lo tanto tuvieron diferentes formas de adaptación y de desarrollo, ¿verdad? Por los recursos naturales que había a su alrededor. Estas 3 áreas son Oasis América, que vemos en el mapa en un color lilita, moradito, rosita. Árido América, que vemos que es un poquito más extensa y que la vemos en color beige. Y Mesoamérica, que la vemos en color verde en nuestro mapa. Vamos a empezar a platicar de Árido América. Bien, su nombre viene de la palabra árido. ¿Qué quiere decir esto? Que son lugares donde hay muy poca lluvia, son desérticos, no hay mucha vegetación. También hay áreas montañosas, mesetas, estepas, desiertos y algunas costas. El clima es muy extremoso. Esto es que durante el día hace mucho calor y durante la noche hace mucho frío. Los pobladores de esta región se tuvieron que adaptar a un medio tan difícil como ese, pues como les comento, una zona árida no tiene vegetación, no había suficiente agua como para que ellos pudieran desarrollar la agricultura. Entonces pues tenían que buscar la manera de alimentarse y de vivir aún en estas condiciones, sufrir del calor extremo y del frío muy intenso por las noches. Ellos se dedicaban principalmente a la recolección, a la caza y a la pesca, precisamente por eso, porque no había manera de que ellos pudieran cultivar, pues no tenían fuentes de agua cercanas. Eran muy hábiles acondicionando cuevas para habitarlas, pues al ser nómadas, pues no tenían la necesidad de construir casas, sino que se refugiaban donde podían. Desarrollaron la alfarería y produjeron objetos como sandalias, bolsas, redes y otros objetos que elaboraban con plantas y con restos animales. Todos estos productos que ellos desarrollaban eran útiles para ellos, pues para la recolección, para la cacería, para la pesca, de los alimentos y de los animales que ellos necesitaban para vivir. A sus muertos los sepultaban y daban un tratamiento o un ritual a sus cuerpos, para, pues como un tipo funeral, no como los que conocemos actualmente, pero sí tenían un rito para despedirse de las personas que habían fallecido. Fabricaban armas para cazar, como el arco, la flecha y lanzas con punta de piedra. Tenían un sistema de creencias en deidades, en divinidades, en seres superiores que los cuidaban o les ayudaban a encontrar presas o alimento. Y esto se sabe porque se han encontrado una gran cantidad de pinturas rupestres en las cuevas de Boca San Julio y las flechas en el estado de Baja California Sur, donde uno de los estados donde abarca esta región de Aridoamérica.
Las pinturas rupestres son algunos dibujos o pinturas hechas con diferentes materiales, con tinturas naturales que obtenían de plantas o de otros seres vivos, y con ellas en las paredes de las cuevas donde vivían hacían imágenes o plasmaban dibujos de sus cacerías, de su forma de vida. Sí, era como escribir su propio diario de lo que ocurría, ¿verdad? Cuando les ocurría algo importante. Si cazaban un gran mamut o un animal muy muy grande, pues era un logro para ellos y lo celebraban de esa forma, plasmándolo en una pintura rupestre. Ahora vamos a hablar de Mesoamérica. Aquí no vamos a profundizar tanto porque Mesoamérica tiene un bloque especialmente dedicado en nuestro libro de historia, pero vamos a hablar de sus características más importantes. Mesoamérica es un lugar donde existen bosques, selvas, costas y montañas, donde el clima es muy variado y donde hay muchos ríos, lagunas que son muy útiles para que se desarrolle la agricultura en esta región. Y precisamente es esta área la que tuvo mayor desarrollo, mayor auge durante la etapa anterior a la llegada de los españoles. Ellos desarrollaron la agricultura, crearon las primeras ciudades, desarrollaron el cultivo del maíz y también fueron los primeros en esta región en desarrollar la escritura. Realizaban construcciones de carácter religioso como las pirámides u otras construcciones que ahora son parte de la cultura de nuestro país, y perfeccionaron la cerámica y el comercio a larga distancia, es decir, ellos vendían y compraban con otras culturas, incluyendo las de Oasisamérica. Sí, esta región fue la más favorecedora para el desarrollo de la humanidad, de los grupos humanos, pues al haber tantos recursos, tanta variedad, pues era fácil que las personas se quedaran en un solo lugar, cultivaran, construyeran sus casas con diferentes recursos y fueran creándose las primeras ciudades de la región de nuestro país. Y por último tenemos la región de Oasisamérica, que es un terreno semiárido con un clima caluroso y con pocas lluvias. En sí es muy similar a Aridoamérica. La diferencia es que en Oasisamérica sí hay algunas pequeñas corrientes de agua, algunos ríos, algunos oasis que facilitaron que en esa pequeña región se desarrollara la agricultura. Primeramente, esta región fue habitada por grupos de cazadores-recolectores que después se hicieron sedentarios, pues al relacionarse con culturas de Mesoamérica aprendieron sus técnicas de cultivo, de sus sistemas de riego y sus edificaciones, y las instalaron en esta pequeña región que se encuentra prácticamente en medio de Aridoamérica. Los habitantes de Oasisamérica comerciaban con turquesas, unas piedras preciosas muy valiosas. Tenían creencias muy variadas, pero la mayoría compartían el culto a las deidades o divinidades o dioses relacionados con la naturaleza y la fertilidad. En el suroeste de Estados Unidos les rendían culto a los cachinas, que eran una especie de espíritus que asociaban con la lluvia, la caza y los cultivos, y sus viviendas eran de adobe. Como les comentaba, estas personas de esta región tenían una buena relación con Mesoamérica, entonces aprendieron muchas cosas de ellos, pues
En esa región sí se pudo realizar la agricultura, se podía realizar muchas de las actividades económicas que desarrollaron los mesoamericanos y que los aridoamericanos no podían por vivir en un lugar que no era favorable para la agricultura y la ganadería. Y esta pequeña región, Oasis América, pues era un pequeño oasis en toda esa región árida. Bien, la tarea es responder las preguntas que aparecen en esta página. Puedes ponerle pausa al video para poder copiarlas, o bien puedes tomarle captura y tenerlas como imagen. Estas las copias a tu cuaderno y anotas sus respuestas. Espero que hayas entendido el tema. Te dejo las páginas del libro para que lo consultes y nos vemos la próxima semana.